Desgraciados de vosotros, pobres mortales, que no conocéis más que miseria y lamentaciones, escribía Empédocles. Algunos puntos de su doctrina corresponden a la de Pitágoras. Así, dice que la causa de los sufrimientos de los hombres son sus pecados. La tradición ha embellecido la muerte de Empédocles como embelleció su vida, haciéndolo desaparecer una tarde después de convidar a un ágape a sus discípulos preferidos. Una voz celeste que le llamó en medio de un resplandor, y el filósofo desapareció a los ojos de sus invitados. Luego se le tributaron honores divinos. En realidad, Empédocles fue expulsado de su ciudad a la edad de 60 años por los ciudadanos envidiosos y parece que murió poco después en el Peloponeso. Anaxágoras nació cerca de Esmirna, hacia el año 500, y cuando tuvo 40 años se estableció en Atenas, donde vivió muchos más y ganó un lugar preeminente en el mundo de los pensadores. Introdujo la filosofía y las ciencias jónicas en Ática. Como Empédocles, Anaxágoras pedía en el nacer y el morir la unión y separación de ellos que denominó simientes. Por todas partes se encuentran corpúsculos, elementos infinitamente pequeños e imperceptibles a simple vista. El cuerpo humano, por ejemplo, con sus huesos, carnes, músculos y piel, se elabora gracias a la alimentación que absorbe, lo que es posible porque todos estos elementos del cuerpo se encuentran ya reducidos en el alimento. Todo está en todo, nos recuerda a Anaximandro y a su materia original, lo sin forma y sin límite que involucra los distintos elementos. La función que en Empédocles juegan el amor y el odio, Anaxágoras las atribuye a un poder que se llama nous, concepto difícil de traducir. Inteligencia o espíritu quizás sean los más aproximados. El nous, lo perfecto, lo absolutamente puro, conmueve la masa elemental del movimiento turbulento y perpetuo que disocia las diferentes cosas. Aquí también encontramos cierta semejanza con la doctrina de Anaximandro, como nos evoca asimismo a Heráclito, que hacía el alma del mundo una inteligencia eterna y ordenadora, idea también presente en Anaximandro. Analizaremos ahora el célebre Demócrito, autor de la teoría de los átomos, nacido en Abdera, Tracia, como Anaxágoras, pasó la mayor parte de su vida en Atenas, y como él solo vivió para la ciencia. Demócrito enseñaba, como los eleáticos, que las cualidades visibles de las cosas no son las cosas mismas, cualidades tales como colorado, dulce, amargo, caliente, frío, etc., no solo eran para él producto de nuestros sentidos, en realidad no existe nada más que los átomos y el espacio vacío, o espacio puro. La voz átomo significa indivisible. Demócrito creía que todo está compuesto por corpúsculos infinitamente pequeños que los átomos se mueven en el espacio vacío, algunas veces entran en colisión y causan un movimiento turbulento, del que resulta la creación de un mundo. Demócrito daba una interpretación del mundo francamente materialista. Para él nada existía fuera de los átomos y del espacio vacío, y rechazaba el nous de Anaxágoras. Su mundo no conocía más ley que la casualidad. Demócrito no negaba la existencia de lo espiritual, pero sí cualquier diferencia esencial entre lo espiritual y lo material. Lo que llamamos alma solo era para él un complejo de átomos. La única diferencia entre alma y cuerpo es que los átomos de aquella son más ligeros y más dinámicos que los átomos integrantes del cuerpo. Demócrito explicaba nuestras impresiones sensoriales por un contacto entre los átomos que componen el mundo visible y los que forman nuestra alma. De la superficie de las cosas se destacan continuamente pequeñas imágenes que penetran en nuestros ojos y otras partículas que excitan nuestro olfato y nuestro gusto. El primer materialista en la historia de la filosofía fue también el fundador de la ética. Otros pensadores habían formulado ya algunas reflexiones sobre la ética, pero la confundían con la religión. En Demócrito, la ética se libera de la autoridad de los mitos. Como buen heleno, planteaba así el problema fundamental: ¿qué debe hacerse para vivir de la manera más digna? Y responde: conservar un equilibrio espiritual. ¿Cómo conseguirlo? No gozar de lo transitorio, absteniéndose del placer sensual y de cuanto pueda turbar la paz del alma, como la ambición, la aversión y el odio. Nuestros sentidos solo nos proporcionan el placer de un breve instante. Cuando éste ha pasado, renace el deseo, y así sucesivamente, sin fin. Cuando se sobrepasa la medida, el mayor deseo se transforma en aversión. Una codicia insaciable es mucho más penosa que la mayor pobreza.
Una buena conciencia es condición esencial para el equilibrio espiritual, y de ahí nacen todas las virtudes. Quien posee la paz del alma, que da una buena conciencia, hará el bien con naturalidad y lo realizará con alegría, mientras que los demás conocerán la angustia y los remordimientos. La dicha y la desdicha no dependen de las circunstancias exteriores, sino que cada hombre las lleva en su interior. El sabio debe huir del mal por respeto a sí mismo. Hay que hacer el bien porque es nuestro deber, no por temor a cualquier castigo. Florecimiento de la poesía lírica. Las canciones populares habían originado grandes poemas épicos, tales como la Ilíada y la Odisea. Sin embargo, a mediados del siglo VIII, la poesía épica languideció. El tiempo nunca les restó popularidad, sino que nadie se consideraba con suficiente talento para reanudar la obra de Homero. La poesía épica había recibido la pátina de un período turbulento. Tiempos nuevos crearon necesidades nuevas, aún para la poesía, y los hombres habían cambiado. Un nuevo dinamismo económico y una renovación en la actividad política, sobre todo entre los jonios del Asia Menor, imprimían un ritmo más rápido a todos los aspectos de la vida. La narración homérica, demasiado lenta, no satisfacía ya las necesidades intelectuales de la época. Se requería otro género más subjetivo, una poesía que reflejara los misterios de la vida, el amor y el odio, todos los sentimientos que agitan al individuo. De esta necesidad nació la poesía lírica. Por desgracia, esta poesía la conocemos menos que la épica. La mayoría de los poetas líricos griegos solo nos han dejado fragmentos de sus obras, y a menudo tan deteriorados que los filólogos e historiadores de la literatura solo pueden reconstruirlos con dificultad. Ante piezas tan fragmentarias, el historiador literario halla los mismos problemas que el arqueólogo. El primer poeta lírico conocido es Arquíloco, de Paros, del siglo VII a.C., el primer poeta con personalidad en la historia de la literatura y el primer griego que se nos muestra, por así decir, de carne y hueso. Llevó la agitada existencia de un traficante y murió muy joven aún, en el curso de una guerra entre Paros y Naxos. Aventuras y combates le proporcionaron material para sus poemas. Es el padre de todos los poetas péricos. Afirmaba desear la lucha como un sediento suspira por el agua. El poeta amenazaba a sus enemigos con imprecaciones y experimentaba verdadero placer en desearles mil tormentos. La literatura ofrece pocos ejemplos de un odio tan apasionado. Arquíloco, artista inigualable en su especialidad, es el representante típico del carácter exaltado de los jonios. Poseía un máximo grado del individualismo, ardor, aguda sensibilidad. Vida cultural jónica del siglo VII a.C. En las invectivas de Arquíloco habla el odio, como réplica a las afrentas que tuvo que sufrir. Un siglo más tarde, en los poemas de Teognis, el mismo odio nace de las pasiones políticas. Teognis era un aristócrata cuyas convicciones políticas tomaron un sesgo apasionado a consecuencia de las graves querellas suscitadas entre los dos partidos rivales de su ciudad natal, Megara, cerca de Atenas. Cuando consiguieron la victoria, los demócratas le confiscaron los bienes y lo condenaron al destierro, donde llevó una vida errante, pero la fortuna política cambió. Los aristócratas volvieron al poder y parece que el poeta regresó a Megara y recuperó su casa, pero nada pudo ya borrar el odio que en adelante sentiría hacia el populacho, odio que exteriorizó en estrofas como esta. Aplasta con tu talón a ese pueblo estúpido, clávale el aguijón, ponle sobre la nuca el yugo humillante y pesado. Para él, la humanidad se componía de dos categorías de individuos que jamás tendrían nada en común, los señores y los esclavos, que eran respectivamente los buenos y los malos. La cabeza de un esclavo nunca está derecha, balancea sobre su cuello, siempre inclinado, oblicuo y torcido, así como la nada, sectaria y llena de prejuicios. Otra cita suya es: en verdad, oh Quirnos, el corazón de un hombre. Aparte de esto, Teognis no hubiera sido un buen heleno si no hubiese cantado también al vino y al placer. El corazón ocupa lugar muy importante entre los poetas lesbios. La isla de Lesbos era la morada favorita de las musas. Dos de los mayores poetas líricos de la antigüedad, Alceo y Safo, contemporáneos de Solón, fundaron allí una escuela poética que alcanzó celebridad por sus cantos báquicos y amorosos. Ambos genios hallaron en aquella isla maravillosa ricas posibilidades de expresión. Dionisios la favoreció con uno de los vinos más estimados y generosos de Grecia, y los habitantes de este país bendecido por los dioses eran famosos por su belleza.
No debe, pues, extrañar que el cantor de los placeres de la vida, Alceo, fuera hijo del alegre pueblo lesbio, soldado y jefe de partido. Llevó una vida aventurera como Arquílogo y Teognis, y en su obra dedicada a Dionisios y Afrodita estallaba a veces en amargas imprecaciones contra los tiranos y los demócratas, sus adversarios políticos. Sus cantos báquicos eran propios de un buen meridional, movido por su amor al vino. En Lesbos vivió también la primera figura a quien Apolo concediera el don de la poesía, aquella a quien la antigüedad llamó la 10ª musa. ¿Era Safo una joven pura o una hetaira, casquivana, cuyo nombre ha difamado la posteridad? Sobre este punto se ha discutido mucho. Sin duda no era lo uno ni lo otro. Cantó el amor con palabras tan ardientes y audaces, expresó con tanta pasión el horror de los celos, que es difícil juzgarla una especie de vestal con la única idea de alimentar en su corazón la llama pura de la poesía. Por otra parte, dije, una mujer tan honrada por sus contemporáneos difícilmente habrá tenido mala reputación. Ello no significa que las costumbres de Safo respondieran a los imperativos de nuestra moral, sino sólo que sus compatriotas de Lesbos no encontraban ningún reproche que hacerle. La Safo de rizos de violeta, de sonrisa encantadora, como escribe Alceo, era célebre por sus versos melodiosos y acariciantes, por la armonía de su estilo. Se traiciona siempre el original cuando se traducen sus poemas en otro idioma. Cantado con estrofas ardientes, el amor no era para ella el amorcillo travieso, sino la gran pasión que consume los corazones. Deseo y ardo, decía. Veamos sus efectos del amor, en clásica traducción de Menéndez y Pelayo. Igual parece a los eternos dioses quien logra verse frente a ti sentado, feliz si goza tu palabra suave, suave tu risa. A mí en el pecho el corazón se oprime, solo en mirarte, ni la voz acierta de mi garganta prorrumpir, y rota calla la lengua. Los inciertos ojos vagan sin rumbo, los oídos hacen ronco zumbido. Cúbrome toda de sudor helado, pálida quedo cual marchita hierba, y perezco. En Safo la sensualidad no es más que la manifestación de una naturaleza profundamente sana, pero la posteridad, a la que toda espontaneidad ha llegado a ser extraña, no puede comprender unos sentimientos expresados con tanta naturalidad y franqueza. Para satisfacer a un público propicio a los escándalos, los poetas cómicos de la antigüedad desfiguraron adrede los poemas de Safo. La interpretación errónea mujeres entre los eolios de Lesbos y en otras comarcas. La mujer ateniense pasaba su vida en el gineceo y no tomaba parte en la vida social de su marido. La esposa ideal era la que menos daba que hablar, para bien o para mal. En cambio, la mujer eolia llevaba una existencia muy distinta, mucho más libre. Las muchachas recibían la misma formación e igual enseñanza que los adolescentes. Safo reunió en torno suyo un gran número de muchachas a las que enseñó canto, danza y poesía. Muchas odas de Safo expresan en términos apasionados el dolor de la poetisa al despedirse de una u otra de sus discípulas. No es todo tiempo ha impulsado a los poetas a cantar el vino. Los cantos lesbios y los poemas de Anacreonte son muy distintos. El primer género se desenvolvió en en festines regios que bajo la tienda del soldado, donde Alceo cantaba al vino entre batallas.